Jueves 24 de agosto del año 2023. Esta noche tenemos como invitado al magíster Néstor Toro. Vamos a estar conversando de esta temática que se viene, como es la segunda vuelta. Y damos la bienvenida, Néstor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Canal 9 Noticias. Buenas noches, Jair. Un gusto estar en el programa. Listo. Néstor, bueno, en la primera vuelta hubo una ganadora. La señora Luisa González es la que llevó la delantera y fue la que pasó en primer lugar. ¿Quién fue la sorpresa? Daniel Noboa, de quien en esta segunda vuelta está en estos momentos, precisamente el día de hoy se pronunció el Partido Social Cristiano, ya recibiendo apoyo. Ciertamente los votos no son endosables ni porque lo manifieste el mismo partido político. Pero en el marco de toda esta introducción, ¿cómo tú ves esta segunda vuelta que ya arrancó? Bueno, lo que tú has dicho es importante. Ciertamente los votos no son endosables, aunque el líder del Partido Social Cristiano, o inclusive si es que, sin decirlo, el partido del difunto candidato Villavicencio también decidiera ir por la candidatura de Noboa, al igual que Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez decidieran aquello, los votos no son endosables. Ahora, hay que tener en cuenta algo también. Es verdad que tal vez se percibe que exista cierta preferencia o cierto favoritismo o cierta posibilidad mayor de que el señor Noboa pueda ser electo presidente de la República. Sin embargo, en política las sorpresas nunca hay que hacerlas de menos. De hecho, el mismo señor Noboa es una sorpresa. Si uno analiza los datos en cuanto a las encuestas y los sondeos que se hacían día a día, para eso me he permitido revisar y cito aquí la fuente, Comunicaliza, uno puede ver cómo fue el crecimiento de la señora González y el crecimiento paralelo del señor Topic y del señor Noboa. Lo que nos demuestra en esas barras de esas encuestas que es a partir, lo digo con mucho respeto y sin ánimos políticos ni partidistas, es a partir de la muerte del señor Villavicencio que se da un descenso aproximadamente de 10 puntos de la señora González, por todo el efecto mediático que se dio en torno a la supuesta vinculación del Partido Revolución Ciudadana con el fallecimiento del señor Villavicencio. Situación que no vamos a valorar en este momento. Pero esos puntos que inmediatamente bajó, por otro lado, inmediatamente subía tanto el señor Topic como el señor Noboa, lo que a ti te puede indicar que existe un voto blando del correísmo que se decantó por esas dos opciones, lo que también te indica a ti que el voto de Topic y el voto de Noboa está conformado por un segmento blando del voto correísta, que habrá que verlo en esta segunda vuelta si es que acaso puede ser recuperado. Néstor, ¿tú no crees que quizás el líder de Revolución Ciudadana, de una manera muy, por ponerle un nombre, grosera, siempre se manifiesta? Sabemos que nunca fueron amigos, sabemos que siempre fueron contrarios, tanto Correa como el señor Villavicencio, pero también somos seres humanos y tenemos susceptibilidades y la muerte hace que todo muerto es bueno hasta cierto punto. Pero ¿no crees que hubiera sido mejor no manifestarse de la manera que lo está haciendo Rafael Correa en el Twitter? Casi ha sucedido, según tu planificación, lo que le sucedió a Jaime Nebot cuando se pronunció León Febres Cordero en la época que participó con Abdala Bucaram. De alguna forma es el ejemplo que tú has puesto. Ahora, sobre lo otro, yo sí creo que es un error de comunicación política referirse en esos términos o seguir manteniendo vivo el tema, porque ciertamente es algo que no beneficia a la campaña. Si a alguien perjudica mantener esa tragedia, es al Partido de la Revolución Ciudadana. Entonces, por un lado, si te acusan, tampoco puedes tú seguirte victimizando con ese hecho tan trágico que sucedió. Creo yo que es momento, desde el punto de la comunicación política, bajar el tono o simplemente ya no mantener vivo ese tema. Porque en política las cosas son así, ¿no? Si tú mantienes un tema vivo en política, siempre vas a estar dando de qué hablar. Entonces, sí me parece que es un error de comunicación política mantener vivo ahí ese tema, así como también creo que hay que dar un giro discursivo en la campaña de la señora González si es que quiere captar
el voto que le hace falta, que en términos numéricos, no digo que sea fácil políticamente conseguirlo, pero en términos numéricos, en realidad es ella a quien le hace falta menos cantidad de votos que al señor Noboa. Néstor, Noboa tendría que equivocarse de una manera agresiva, tendría que cometer un error fatal para poder de una u otra manera salir del panorama de las posibilidades de ser presidente. Yo no me atrevería a decir en este momento que existe una posibilidad de que él sea el presidente. Una segunda vuelta siempre es un reseteo, siempre es una cuenta desde cero. Claro que tiene un punto a favor la Revolución Ciudadana, es el hecho que tiene una votación dura, aproximadamente del 33 al 35%, así como también tiene el punto a favor de que tiene una estructura política, algo que no tiene el señor Noboa. Sin embargo, por las tendencias propias del momento político, se tiende a pensar que el señor Noboa podría ser favorecido. Ahora mira tú, el señor Noboa tiene un punto en contra. ¿Cuál es ese punto en contra? La inexperiencia política, porque a mí me podrán decir, sí, pero el señor Noboa fue asambleísta en el último periodo que fue disuelta la Asamblea Nacional. Y yo te podré decir también que el señor Noboa poco iba a la Asamblea Nacional y de experiencia política sabe lo que yo sé de física cuántica. Entonces, en ese sentido, creo yo que la inexperiencia puede pasar una alta factura si es que el señor Noboa no da los pasos que tiene que dar. Por ejemplo, en estos 2 días, lunes y martes de esta semana, tú habrás visto que Daniel Noboa daba entrevistas a varios medios de comunicación de bastante alcance nacional. Y los comentarios que se recibían era que no es el mismo que estuvo en el debate. Tú ves en las entrevistas al señor Noboa con unas respuestas bastante dentro de lo concreto que son sus respuestas, son bastante vacías, no tienen contenido. Por otro lado, pues tienes otra candidata que, si bien no tuvo un buen desenvolvimiento en el debate, no hay que negarlo, tiene en su hoja de vida la experiencia dentro de la administración pública. Entonces creo yo que la inexperiencia sí puede pasar factura al momento de tomar decisiones. Y creo yo que el debate en este momento que se dé la segunda vuelta electoral no será como el de la primera. Néstor, yo alguna vez escuché de personas que andan mucho en la política y es que en época de campaña el candidato no debe de mandar ni debe de opinar como que mucho. Quienes deben de hacerlo son sus estrategas, que son los que conocen, porque todo esto es marketing, ¿no? Ellos son un producto que deben de ser vendidos de una u otra manera. Entonces, pero si el señor Noboa llega a tener un buen estratega político, que al parecer funcionó en la primera vuelta, y bueno, acá la señora González estamos observando que se ha centrado, parece que van a cambiar completamente todo esto. Entonces, ¿cómo tú ves desde esa perspectiva? No desde el candidato, sino desde su equipo que lo rodea. Mira tú, en una primera vuelta tú no puedes mantener la misma estrategia que en la segunda. Lo deseable es que no exista una segunda vuelta electoral, pero el hecho cierto es que ya existe. Entonces, una segunda vuelta electoral, ¿qué te dice a ti? Que necesitas llegar a un sector poblacional que no llegaste en la primera, y eso te obliga a ti a cambiar de estrategia. Por ejemplo, en la segunda vuelta electoral tú tienes que empezar a mostrar el equipo que vas a tener si es que llegas a gobernar, pero también importa mucho el momento en que presentas a ese equipo. El día lunes, un día después de las elecciones, el señor Noboa ya anunciaba su gabinete ministerial. Error dentro de comunicación política, porque no puedes mostrar a tu equipo tan temprano sin que ni siquiera se hayan, digamos, estabilizado los resultados electorales, porque empiezan a atacar a los que van a ser de tu equipo. Néstor, pero en un momento adecuado tienes que nombrar a los voceros o tienes que designar voceros para que hablen por ti en esa segunda vuelta electoral. Sí, Néstor, lo que te iba a mencionar, el candidato, y yo vi la entrevista, fue también en un medio nacional que dio antes de que pasara la segunda vuelta. Él había mencionado ya a los 4 mismos que mencionó ahora que van a formar parte de su gabinete. O sea, no es porque pasó, él ya lo había mencionado. Fue uno de los únicos candidatos porque el resto no quería mencionar quiénes iban a formar. Entonces, no es algo novedoso, quizás se viralizó ahora que ya está en la segunda vuelta. Bueno, sin embargo, también ha sido ratificado luego de la victoria. Entonces,
si bien como tú mencionas, esto pudo haber sido dicho antes, no es menos cierto que también se ha ratificado después. Pero desde la comunicación política, mostrar tan tempranamente a tu equipo, y más grave aún si es que lo hizo en la primera vuelta, ojo, conforme a lo que tú estás diciendo, es totalmente un error, porque empiezan a buscar quién es esa persona que tú dices que va a formar parte de tu equipo. Y a lo mejor puedan encontrarse sorpresas negativas para el candidato y por esa razón vas a mermar su votación. Pero cierto es que en una segunda vuelta tú ya tienes que empezar a mostrar un equipo, a empezar a designar voceros no solamente en territorios, sino también en sectores poblacionales, porque hoy por hoy los candidatos se enfrentan a un grupo poblacional bastante complicado de captar, que es el voto joven, desde los 16 hasta los 35 años. Néstor, ¿existe alguna relación con la, bueno, casi posible asamblea? Porque todavía faltan un poco de definir votos para saber cuántos asambleístas llegan de cada movimiento o partido político. ¿Eso influye en esta segunda vuelta para el voto? No sé si influya necesariamente en la segunda vuelta para el voto, ya lo vimos en 2021, a pesar de que la Revolución Ciudadana logró 49 escaños en aquel momento, Lasso fue elegido presidente. Ahora, con el corte a las 7:30 de la noche, la Revolución Ciudadana es otra vez la bancada mayoritaria con 51 asambleístas, perdió uno en Morona, Santiago, eran 52 hasta el mediodía de hoy, y le sigue en la cuenta el movimiento Construye, luego viene ADN y luego viene Actuemos. Entonces, hay que ver también cómo manejan esa estrategia desde la campaña para la segunda vuelta, porque cierto es que un presidente de la República, con el mecanismo que tenemos hoy del manejo legislativo, necesita gobernabilidad, y la gobernabilidad la tiene siempre y cuando tenga mayoría legislativa. Néstor, lo que sí se ha podido ver de estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta son sus candidatos vicepresidenciables. Ambos no son tan protagonistas. Por último, el señor Arauz quiso ser protagonista, pero llegó un momento que le cortaron el micrófono porque se viralizó varias cosas como la de conversar con los 10 más buscados de cada provincia. Y la señora candidata de Noboa a la vicepresidencia también ha manifestado algunas cosas como que hay que hacer respetar la Constitución, entre ellos que no exista el aborto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú ves el panorama vicepresidencial allí? El panorama vicepresidencial, me parece bien que los candidatos a la vicepresidencia no tengan tanto alcance dentro de los medios de comunicación, porque finalmente el vicepresidente de la República dentro de nuestro sistema constitucional solamente hace aquello que el presidente le dice que haga. No es que tiene unas funciones específicas, de tal forma que su papel dentro de la campaña debería ser ese, menos trascendente respecto del candidato a presidente de la República. Ahora, que es verdad también que desde la comunicación política se necesita que el vicepresidente baje un poco el nivel, porque ante desaciertos comunicacionales, no teóricos ni de fondo en el discurso que hayan podido dar tanto el señor Arauz como la señora Abad, creo que es el apellido de la vicepresidenta de Noboa, pueden mermar a la votación del potencial presidente de la República. Ya decías tú, en el caso de Arauz y el discurso de la ecuadolarización y del reunirse con los 10 más buscados, que respetuoso de la verdad, fue sacado de contexto si uno analiza declaraciones anteriores. En el caso de los 10 más buscados, fue sacado de contexto, tiene que verse primero una primera declaración, y en el caso de la ecuadolarización, eso es dicho dentro del contexto de un congreso en Argentina en el mes de abril de este año, mucho antes de que ocurra la muerte cruzada. Y respecto a la señora Abad, pues sí, me parece también que fue un muy mal momento para haber dicho lo que dijo respecto a garantizar una constitución provida, alejándose de lo que ya nos ordena la Corte Constitucional respecto del aborto. Bueno, antes de terminar entonces esta entrevista, que ha estado muy interesante por tus comentarios, ¿cómo ves el panorama político según a lo que cierra el día de hoy? Porque todavía tenemos, esta sí, una campaña larga para los dos candidatos. Bueno, nos espera una campaña hasta el 15 de octubre, que es el día de elecciones, una campaña bastante larga donde todo puede pasar. En una segunda vuelta
ganará el que cometa menos errores. No necesariamente el que tenga un mejor plan de trabajo, sino el que cometa menos errores y el que tenga una mejor campaña desde el punto de vista comunicacional, incluso hasta publicitariamente. Entonces, nos pueden esperar varias cosas, nos pueden esperar varias sorpresas. No sería nada raro que tengamos encuestas en donde un candidato sube y el otro baja y así sucesivamente. Ahora, el debate va a ser un punto de quiebre muy importante. Ya nos lo demostró la primera vuelta electoral. Nosotros venimos de una cultura política en la que tradicionalmente los ecuatorianos no veíamos el debate y no incidía tampoco en la preferencia del voto. Si nuestro candidato hablaba cuestiones muy poco racionales, igual íbamos a mantener el voto por ese candidato. En este último debate vimos que no es así. De hecho, es primera vez que llega a un alcance de más de 3 millones de ecuatorianos. Y ahí está por qué influyó tanto en la votación. Se esperaría que para la segunda vuelta electoral esto también ocurra y de acuerdo al desempeño en el debate puede ser que uno baje y otro suba. Perfecto, queremos agradecerte, Néstor, por esta aportación en este análisis para la segunda vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yair. Buenas noches. Bueno, entonces hemos podido escuchar cuál es el pensamiento desde la perspectiva. O sea, esta segunda vuelta, esta campaña que ya ha iniciado para algunos, otros se han tomado un breve receso para cambiar las técnicas por allí para conseguir más votos, otros para afianzar. Todo esto está desde el punto de vista para seguirlo analizando por parte de ustedes, amigos televidentes. Recuerden, insisto, sigan escuchando a los candidatos, sigan viendo cuál es el candidato que le da una mejor fórmula para salir de este desasiego que vivimos en nuestra sociedad, de esta inseguridad, de esta falta de empleo que tenemos. Y sobre todo, me gustó y de verdad me siento contento porque los ecuatorianos fuimos responsables el hecho de estar atento a ese debate presidencial. Esperemos que en este segundo debate presidencial todos también sintonicemos completamente el debate y podamos analizar a los dos candidatos. Vamos a una pequeña